Reporte 100. La guerra cumple un mes, 28 días. 28 días. Inició el 24 de febrero pasado, hoy es jueves 24 de marzo y a un mes de la guerra, Arlene Ramírez Uresti, internacionalista y académica de la Ibero, está con nosotros esta mañana. Arlene, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Arlene, ¿quién va ganando la guerra? Pues no hay hasta este momento un ganador y difícilmente posterior al término del conflicto, en cualquier momento que eso suceda, habrá un vencedor. Es una guerra absurda, totalmente innecesaria, que ha dejado un alto costo humanitario y que por supuesto las consecuencias de todo esto ya lo empezamos a ver en el mercado internacional, en los precios de los energéticos, en una agudeza de la crisis en la cadena de suministros, y entonces pues el balance a un mes es desastroso, ¿no? Y sobre todo para la estrategia rusa, que de alguna manera preveía que esto iba a ser mucho más fácil y mucho más corto que lo que ahora es. Sí, de acuerdo con cifras, es difícil saber las cifras porque no hay información oficial de parte del gobierno ruso, hay información del gobierno de Ucrania, pero es complicado saber las cifras si son reales o están infladas o están pues subestimadas. ¿Cómo saber si las cifras que se están dando a conocer son ciertas? Por ejemplo, según Ucrania han muerto 14,000 soldados rusos, según Estados Unidos han muerto 7,000 soldados rusos, según Estados Unidos han muerto 4,000 soldados ucranianos y han muerto 2,300 civiles. De Rusia no hay nada oficial, pero estas cifras pueden estar cerca de la realidad. Arlene, ¿cómo saberlo? Sí, hay un aproximado y sí. Eso lo dará a conocer en algún momento el PNUD a través de Naciones Unidas, a través de esta agencia, ¿no? Para el desarrollo, sí. Que justamente va recolectando sobre todo las bajas civiles y el impacto en refugiados y en desplazados. En función de eso se hace un conteo aproximado. Las cifras son alertadoras, ¿no? Porque si bien no se tiene un registro puntual todavía, porque hay muchos frentes que, como bien lo dices, están cerrados a la información de los medios internacionales, pero hoy hay un fenómeno bastante interesante que es esto que se sabe a través de las redes sociales. La ciudadanía digital ha empezado a hacer una relatoría de la guerra, sí. Que pudiera dar, ¿no? una certeza de lo que está realmente ocurriendo, de cómo se está viviendo el conflicto en la zona, pero además que cuenta una narrativa pues completamente diferente a la que vemos tanto por los medios rusos como por los medios occidentales, ¿no? Es el día a día de la población que está viviendo la guerra, y que independientemente de los números que pueden ser alarmantes porque no se preveía un ataque a civiles y a blancos civiles, sí, por supuesto podemos ver que el efecto, sobre todo en la población más vulnerable, ha sido tremendo. Sí, más datos que se publican hoy en la prensa internacional sobre los saldos de la guerra a un mes, que se han destruido 900 casas y departamentos, 330 escuelas, 98 edificios comerciales, 27 recintos culturales, 23 hospitales. ¿Estas son equivocaciones del gobierno ruso o el gobierno ruso ataca a propósito estas instalaciones que no son militares? Arlene, ¿cómo saberlo? Pues pareciera que el ataque es deliberado. Sí. Se han hecho tomas aéreas a través de drones en donde el gobierno de Ucrania ha señalado, ¿no? Lugares, porque además así lo marcan los códigos de guerra, el que debe estar señalizado, los lugares donde hay atención médica, donde hay refugio para civiles, ¿no? Donde son zonas habitacionales, que a todas luces estos ataques intencionales o no, son una violación al código de guerra. Hoy en día, por las altas tecnologías de videovigilancia, es prácticamente impensable que haya un error estratégico, ¿no? Lo creemos a lo mejor en la época de la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial, cuando no había esta tecnología satelital o de videovigilancia a través de drones. Hoy esta tecnología ha avanzado muchísimo y sabemos que es posible saber incluso si un edificio de departamentos está habitado o no, o si están las personas dentro, ¿no?
difícilmente se podría pensar que son errores de cálculo. Por eso es que varios líderes internacionales se han pronunciado a favor de llamar a Vladimir Putin criminal de guerra, porque abiertamente, al menos en lo que vemos hasta ahora en este desarrollo, después de un mes de esta gran tragedia humanitaria, pues vemos que los blancos más frecuentes en algunas ciudades han sido justamente blancos civiles. Sí, estoy viendo la cuenta de Twitter de la Embajada de Rusia en México y pues presume la reunión que hubo ayer en la Cámara de Diputados, donde un grupo de diputados del PT, de Morena y del PRI instaló un grupo de amistad México en Rusia y bueno, dice, hemos sido muy entusiasmados con la iniciativa de los diputados mexicanos. Dice, hoy en la Cámara de Diputados se ha celebrado la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia que fortalecerá las relaciones interparlamentarias entre nuestras naciones. ¿Fue una imprudencia de estos diputados esto? ¿Cómo lo ves, Arlene? Yo creo que es un mensaje bastante lamentable, sobre todo porque se abandona totalmente la idea de la neutralidad, es abiertamente una postura intervencionista e injerencista, que a todas luces se había aparentemente, o al menos en el discurso, se había tratado de evitar. Una de las cosas que se buscaba era justamente a través de la doctrina Estrada, porque así lo dijo el actual gobierno de México, pues era no participar, ¿no?, en acciones que pudieran violentar el derecho de otras naciones. Esto hoy claramente es una postura intervencionista. Creo que además el término está totalmente equivocado. Lo que se instaló ayer protocolariamente no debería de ser un grupo de amistad, porque un grupo de amistad se establece cuando no hay relaciones bilaterales entre dos países, cuando no hay una embajada, cuando no hay trato diplomático, pero sí hay muchos temas en los cuales se debe hacer, ¿no?, un acercamiento, una negociación, o hay temas de interés conjunto que se empiezan a tratar iniciada la relación diplomática. Sí. En el caso de México y Rusia, pues más bien esto es una reunión interparlamentaria, en todo caso, que tampoco aplica mucho porque no había representantes del Parlamento ruso. Sin embargo, pues tiene mucho más ese matiz, porque ya las relaciones diplomáticas están establecidas y lo que se hace por parte de México es un pronunciamiento de apoyo respecto a un país que hoy está siendo condenado por violentar el derecho internacional y el derecho a la soberanía, ¿no?, de una nación, y además atacar a esta nación que aparentemente pues tiene una gran desventaja, al menos militar y técnica, con respecto a Rusia. Sí, la Embajada de Rusia en México publicó el 20 de marzo, defensa rusa denuncia otra provocación planeada por Ucrania. Agentes de servicios secretos de Ucrania minaron un hospital en Dnipropetrovsk, híjole, el nombre está muy complicado, para explotarlo y acusar a los militares rusos. Esto que denuncia el gobierno ruso es cierto. ¿Cómo saber si son autoataques? Fíjate que la narrativa rusa se ha ido descomponiendo bastante, no han ido cambiando, y si vemos la narrativa desde el inicio de la guerra hasta este momento, podemos comprender cómo esto ha ido cambiando de matiz, de manera a conveniencia y a modo de, ¿no?, para justamente justificar una invasión que no estaba para nada dentro del marco del derecho internacional. Lo que ha hecho el gobierno ruso ha sido tratar de justificar con su propia población el mantener una guerra de alto costo, y que además de un resultado aislacionista y que les dejará con un grave endeudamiento y un gran déficit económico, pues está buscando de alguna forma ensalzar, ¿no?, y generar unidad nacional, cuando sobre todo vemos del lado ucraniano pues una gran solidez en esta parte de la unidad nacional, y cuando vemos a este presidente construido a través de las redes sociales como el héroe de la guerra, ¿no?, sí, al presidente ucraniano. Entonces yo me inclino mucho más a pensar, de acuerdo a los datos de análisis que hemos observado, que el gobierno ruso ha cambiado el discurso con un matiz propagandístico, justamente para justificar, ¿no?, esta permanencia en el territorio ucraniano, y para de alguna forma victimizar al propio pueblo ruso
cuando sabemos que, bueno, no es en una guerra que se está librando en el territorio ucraniano, es poco posible que sea en realidad un ataque, ¿no? Porque Ucrania hasta este momento pues no tiene el alcance para llegar a muchas ciudades, cuando el ejército ruso está frenando la entrada hacia el territorio, y más bien Ucrania lo que ha hecho en la estrategia militar es defender el territorio y tratar de evitar la avanzada rusa. Sí, ¿la amenaza nuclear está vigente, Arlene? Sí, por supuesto, y hace un par de semanas todavía se veía lejano. Entre más tiempo pase, ¿no?, la amenaza de uso y la posibilidad de que Rusia utilice ciberataques masivos, armas biológicas, químicas o incluso nucleares tácticas o estratégicas, es decir, focalizadas para atacar solo una parte del territorio, ¿no? Crece. La realidad es que hoy, a un mes del conflicto y sin muestras de voluntad política para terminar el conflicto por parte de Rusia, difícilmente podemos decir que la amenaza nuclear está fuera de la mesa o ya es algo que hemos superado. Hasta este momento las tensiones crecen muchísimo, sobre todo cuando el presidente Biden está en Europa, está negociando junto con sus aliados de la OTAN, del Grupo de los 7 y del Consejo Europeo, un nuevo paquete de sanciones económicas que muy probablemente apuntan a la generación de una autonomía energética por parte de Europa para no depender tanto de los energéticos rusos, y que sería un golpe bastante fuerte para la economía rusa. Pero además está latente la posibilidad de poder agregar a Ucrania dentro de los miembros de la OTAN y, por supuesto, el castigo de un bloqueo militar, que sería lo que estrangularía de alguna forma la estrategia militar rusa. Arlene Ramírez Uresti, internacionalista y académica libero, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Muchas gracias a ustedes por la invitación. En redes sociales estoy como Arlene RU. Muchas gracias, Arlene. Muchas gracias, muy Hasta buen pronto. día, hasta luego. Reporte 100.